bautismo y la confirmación. Todos los niños se bautizan, los mandan a bautizar, van a la iglesia. Cuando estos niños son adolescentes, pues van a estos países que son protestantes. Donde yo vivo es el país de Noruega, es un país protestante, con una tradición protestante. Los adolescentes noruegos no tienen, por ser protestantes, una de las cosas del protestantismo es que se basan en cosas que estén en la Biblia. Está en la Biblia, lo hacemos. No está en la Biblia, no lo hacemos. Los católicos, al contrario, está en la Biblia, sí. No está en la Biblia, no, pero es la tradición. Entonces, los católicos hacen 50% tradición, 50% Biblia. Los protestantes dicen no. Está en la Biblia, lo vamos a hacer. No está en la Biblia, no lo vamos a hacer. El bautismo está en la Biblia, sí. La confesión está en la Biblia, ellos dicen que no. La confirmación está en la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque bajó el Espíritu Santo y hizo que los apóstoles hablaran lenguas y que fueran a predicar. Entonces, la confirmación, sí se realiza. Los adolescentes noruegos van hasta su confirmación, sacramento. Entonces empezaron a ver ciertos adolescentes que le decían a sus padres, ¿por qué yo no voy a confirmar? No, hijo, Bjorn, no te vas a confirmar. ¿Por qué? Porque somos protestantes. Ok. Llegan otros hijos con sus padres. Me quiero confirmar por el resto de mis amigos. No. ¿Por qué? Porque somos ateos. Pero yo me quiero confirmar. No, pero somos ateos. La confirmación es un sacramento. No, pero yo me quiero confirmar. Fueron tantos los adolescentes que se sentían discriminados que terminaron por hacer una confirmación humanista. Se empezó a hacer la tradición de que ahora todos los adolescentes van y hacen su confirmación. Pero nosotros somos ateos, no quiero ir a la iglesia. No importa, lo hacemos aquí en la casa. O vamos a algún centro humanista, que ahora son muchos, donde se puede uno confirmar. Lo mismo sucede con el bautismo. Yo soy ateo, mi esposa es atea, nuestros hijos van a ser ateos, pero queremos bautizarlos. Entonces, este símbolo es de las instituciones humanistas, donde la gente puede ir a hacer este tipo de tradiciones para no sentirse excluidos de la sociedad. A mis oídos mexiquenses, decir confirmación atea era una contradicción, porque la confirmación era un sacramento, entonces un sacramento ateo. Bueno, pues esas cosas suceden. Y tanto el ateísmo como el humanismo siguen creciendo también muy fuerte. Entonces, bueno, hemos visto que la religión no va a definir a Europa. ¿Por qué? Porque hay demasiada variedad y porque hay demasiadas corrientes y porque hay muchas diferencias de pensamiento. Entonces, bueno, ¿qué define Europa? La define la geografía. Pues sí, digamos que esta zona del mundo es Europa. Tenemos primero el ejemplo de Islandia, que Islandia, la mayor parte de Islandia está en Norteamérica, geográficamente. Rusia está en Europa, pues sí, pero como les decía, pues necesitamos otro mapa para incluir a toda Rusia. Entonces Rusia se extiende hasta tener frontera con China, con Japón, de este lado. Y mientras yo estudiaba en Rusia, también preguntaba a mis amigos rusos, ¿ustedes se sienten europeos o asiáticos?
y pues había mucha diferencia de pensamiento, porque políticamente, económicamente se quiere estar más cerca de Europa, más cerca de la Unión Europea. Al presidente Putin en una entrevista le preguntaron que si deseaba que Rusia se integrara a la Unión Europea, y Putin dijo que no, que ellos no estaban interesados en eso, pero que si la Unión Europea estaba dispuesta a integrarse a Rusia en el momento cuando ellos quisieran. Es decir, pues Rusia se puede sacar. Ahí también encerré dos países pequeñitos. El primero es Chipre. Chipre, que es mitad turco, mitad griego, un europeo, pues quizás sí por cultura, pero pues está Turquía en medio ahí. Y el otro país chiquitito que también encerré ahí fue Israel. Que bueno, Israel tendrá o no tendrá cuestión europea. Tienen muchos lazos culturales con Europa, pero bueno, en cuanto a religión, pues otra cosa, son judíos, está el conflicto en Jerusalén, en fin. Entonces esa es la otra pregunta que tenemos. Bueno, para hablar sobre esto que es la vanguardia en Europa, necesitamos primero entender el contexto cultural e histórico por el que Europa estaba pasando en estos días antes de la vanguardia. Debemos imaginarnos Europa en 1910. Debemos imaginarnos Europa en 1910 aproximadamente para pensar, ok, ¿cómo era la vida? Pues había muchos avances tecnológicos, científicos, las casas tenían electricidad, de repente algunas empezaban a tener teléfono, empezaba a haber drenaje, es decir, había cierto progreso que 100 años antes, en 1810, era imposible pensar en 1810 que en tu casa iba a haber electricidad, iba a haber teléfono, iba a haber drenaje. Entonces hay cierto sentimiento de, ok, un nuevo siglo, las cosas van a estar bien. Sin embargo, empiezan a pasar muchas cosas a todo el mundo, no solo en Europa. Lo primero que sucede es la Primera Guerra Mundial. Aprendemos mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera Guerra Mundial, como que la persona no tiene muchos datos en la mente. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas, entre civiles y militares, 100 millones de personas. La Guerra Mundial transcurre entre 1914 y 1918 y es la primera vez que tantas potencias, países importantes, están en guerra unos contra otros. Y es la primera vez que les dicen a los países: tienes que tomar un mando, estás con ellos o estás con nosotros, estás con ellos, estás contra nosotros. Una de las consecuencias, no directa, pero sí influyó mucho en que eso sucediera después de esta Primera Guerra Mundial, es la Revolución Rusa. Y como vemos, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la Revolución Rusa empieza en 1917. Entonces se cruzan. La Revolución Rusa dura hasta 1923. El resultado, bueno, es la creación de la Unión Soviética. Tenemos entonces a Lenin como líder de la Unión Soviética. Comienza el Estado socialista. Y también tiene consecuencias muy graves en cuanto a la cantidad de gente que muere en esta revolución. Aquí escribo Rusia en paréntesis para decirles un poco sobre Rusia.
Rusia tuve la fortuna de estudiar 3 semestres en la Universidad Gubernamental de San Petersburgo. Y me preguntaban mis amigos rusos, bueno, ¿cómo es tu ciudad? ¿Cómo es México? Estando en San Petersburgo, yo les decía, San Petersburgo me recuerda mucho a la Ciudad de México. Y así con los ojos enormes pero ¿de qué hablas, no? O sea, estamos aquí en Rusia y la Ciudad de México está del otro lado del mundo. Son historias distintas, lenguas distintas, un contexto histórico distinto. Y mi argumento siempre era, es que tanto en la Ciudad de México como en San Petersburgo ve uno para arriba y solamente ve cosas hermosas. Pasearse por 5 de Mayo, por Madero, uno va viendo y dice, wow, ¿no? Qué hermosa arquitectura, qué hermosos edificios, cuánta cultura, qué bello es todo esto, ¿no? Entrar al Palacio de Bellas Artes, al Palacio Postal, eso es viendo arriba. Uno ve para abajo y uno se encuentra con las escenas más desgarradoras que uno va a ver en su vida. Niños comiendo de la calle, gente pidiendo dinero. Es lo mismo que veía en Rusia. En Rusia veía yo mucha gente mutilada por la guerra, y son los que van pidiendo dinero. Muchas viudas que se han quedado solas, porque los hombres rusos, por muchos motivos, mueren muy jóvenes, tanto por el alcoholismo, por accidentes, porque se van a la guerra. Entonces, esta era una de las primeras similitudes entre Rusia y México que yo veía. Lo otro es que me preguntaban, ¿de dónde eres? De México. Ah, Los ricos también lloran. Los ricos también lloran fue la primera telenovela en la historia que se transmitió en Rusia. Una vez caída la Unión Soviética, que estaba muy enfocada en la cultura del ballet, de la literatura, de repente se abre el capitalismo. ¿Y qué es lo que hacen? Compraron la telenovela de Televisa, que fue el cañonazo, fue el éxito brutal, en parte porque los valores son muy similares. Los valores que te venden en una telenovela unos son buenos, otros son malos. Estos son buenos porque son religiosos, ¿no? La protagonista, si es Verónica Castro, si es Talía o si es la Griega, es una chica buena, que no cede ante los placeres carnales, que va a la iglesia, que cree en la Virgen. Ese tipo de valores los compartían con el ruso, o sea, quién es bueno, quién es malo. La otra referencia que me decían, ¿de dónde eres? De México. Ah, Siqueiros. Entonces, conocen a Siqueiros, los murales y todo esto. Existe la calle Siqueiros, que no es una calle pequeña, es una calle grande de San Petersburgo. Entonces todo el mundo tiene esas dos referencias de México, Televisa y el muralismo. Es curioso, pero y son dos cosas que les gustan mucho, es decir, que les fascinan. Otra de las similitudes es la lengua. No, pero ¿de qué hablan? Si ellos hablan ruso, nosotros hablamos español. Tanto el español como el ruso son lenguas muy ricas, muy específicas. Uno puede decir una cosa muy específica y en una lengua tan rica como lo es el castellano, lo mismo en inglés, en ruso. El ejemplo que les puedo dar es el inglés. Si uno dice en inglés you were, en español se puede decir tú estuviste, tú fuiste, usted estuvo, usted fue, ustedes fueron, ustedes estuvieron, vosotros estuvisteis, vosotros erais, vosotras erais, vosotros. En fin, ese es solamente un ejemplo para ilustrarles la dificultad del español. Lo mismo sucede en el ruso. El ruso puede uno decir
yo fui de caminar o de andar, yo fui, pero no tiene que especificar si fuiste una vez, si fuiste y regresaste, si fuiste en transporte, si fuiste, entraste y saliste, si fuiste y pasaste enfrente de algo, y todo eso en el mismo verbo. Entonces, imagínense la complejidad de estas dos lenguas. Y también la pregunta que me hacen muchas veces, ¿cómo se te ocurrió estudiar ruso? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues resulta que en casa algunos de mis hermanos para la secundaria le pidieron el libro de Chekhov, de cuentos, de la edición de Córdoba. Y en nuestro librerito en la casa estaba ese libro. Y seguramente yo algún día estaba aburrido, vamos a ver, este libro de Chekhov, empecé a leerlo. Llegué a un cuento que se llama Tristeza, que es, se lo recomiendo mucho, Tristeza. Son 4 o 5 páginas del libro. Es un cuento de un taxista de carros, de caballos, que se le muere el hijo. Está muy deprimido el taxista porque quiere contarle a alguien que se murió su hijo y que él está muy triste porque se murió su hijo. Se sube un pasajero, intenta contarle, no está interesado, otro pasajero tampoco está interesado. En fin, no les voy a contar el final para que lo lean, si es que no lo han leído. El caso es que al terminar de leer ese cuento, dije, ay, caray, estos rusos que se parecen a nosotros. Como que el pensamiento, la forma de expresarse me parece muy familiar. Y fue la primera semillita que se me plantó para poder aprender ruso. Después, bueno, empecé un semestre en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de Roma. Y dije, voy a tomar un semestre de ruso. Si esto está en ruso y no entiendo absolutamente nada, pues lo dejo, no pasa nada. Pero si lo entiendo, pues voy a seguir. Y pues seguí. Y me di cuenta que aprender ruso era pues un proyecto de vida al que se le tenía que invertir dinero, se le tenía que invertir tiempo, lágrimas y demás. Y bueno, a final de cuentas pues terminé la licenciatura en ruso y terminé la maestría en literatura rusa. Pero todo empezó por ese cuentito de Chekhov. Algo que sucede por estos años también, y sucede algo, bueno, un poco más cerca de nosotros, es la Revolución Mexicana, que comienza en 1910. Si fue o no fue revolución, eso siempre también no podemos debatir. Pero lo que sí podemos decir es que la Revolución Mexicana le puso, ¿cómo decirlo?, más tristeza al entorno que había. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el mundo se está volviendo loco, está muriendo muchísima gente. De repente esto también pasa en México, que muere mucha gente por esta revolución. Bueno, bien, siempre vendrán tiempos mejores, como es la canción de Sergio Andrade. Pues sí, pero llega la crisis en 1929 de Wall Street. Entonces, para este año, los europeos están muy deprimidos. El ambiente es muy pesimista. Ese nuevo siglo que había empezado con la idea de progreso y todo va a estar mejor, estamos en los tiempos de la modernidad, todo se viene abajo con tantas guerras, con tantas personas que mueren, con esta crisis que empieza en Estados Unidos pero que afecta a Europa. Hay hambrunas en Irlanda, todo se ve muy mal, todo se ve muy deprimente. Este es el contexto histórico para entender la vanguardia de Europa. En general todo es muy pesimista.
Entonces comienza este movimiento artístico de la vanguardia que tiene varias características. Este es casi un cliché, pero es la ruptura con la tradición de los movimientos anteriores, que es el modernismo y el romanticismo. Pero esto siempre pasa cuando hay un nuevo contexto político y social y empieza un nuevo movimiento artístico. Los nuevos artistas, la nueva generación procura tomar distancia con los anteriores. Como les digo, es esta ruptura con el romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Pues es este movimiento que nos trajo a los vikingos con cuernos. Cuando uno piensa en los vikingos y los vikingos tenían cuernos, no, ¿de dónde viene la idea? Pues de las caricaturas y de los cuentos, pero originalmente viene del romanticismo. ¿Por qué es en el romanticismo cuando las naciones europeas quieren tener su propia identidad? Empiezan a forjar su identidad, empieza a haber naciones como tal, ya no reinos independientes por aquí o por allá, pero naciones fuertes con constituciones, repúblicas y demás. El ejemplo es Noruega. En la pintura se empiezan a hacer estos cuadros con los vikingos con los cuernos, y a partir de ese movimiento se quedó la idea de que los vikingos tenían cuernos, pero no, en realidad no, nunca lo tuvieron. Durante estos años del romanticismo, lo importante son los sentimientos. Lo importante son los sentimientos del ser humano. Los sentimientos en las novelas romanticistas siempre van a triunfar. Las personas que tienen buenos sentimientos son los buenos. También se hace este rompimiento con el realismo. Y el realismo europeo tiene nombres muy fuertes. Podemos mencionar a Flaubert, a Balzac, podemos mencionar a Dickens, a Charles Dickens, con todas estas novelas de la vida en Inglaterra, con las fábricas. En castellano tenemos a Pérez Galdós, es también más o menos de esta época del realismo. Y dos grandes nombres rusos que todo el mundo va a identificar, que es Dostoyevsky y Tolstoy. Estos libros pesados de novelas psicológicas, donde Dostoyevsky se mete en la mente del personaje y hurga en la mente del ser humano de manera tan detallada. Tolstoy también lo hace a su manera, pero más en la manera moralista, más en la manera cristiana. Pero de todos modos son novelas muy pesadas en las que el realismo tiene todas sus características. El caso es que los vanguardistas quieren romper con toda esta tradición. Es una tradición muy fuerte. Algunos de las características del realismo, de la vanguardia es que es irracional, es experimental y es provocadora. Esas tres características tenemos que tenerlas en mente para los ejemplos que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque empiezan a haber movimientos muy raros, muy atrevidos. Por ejemplo, esta corriente dadaísta que hasta la fecha existe, que es hacer poemas o cuentos con recortes de periódico. Ahora lo vemos, no sé, en las películas de terror, pero esa idea viene de la vanguardia, de crear algo con recortes de periódico. O incluso en la forma
de empezar una novela de esta manera, con tipos de letras distintas, con colores distintos. ¿Por qué no? ¿Quién, para los vanguardistas, el por qué se tiene que escribir como nos han dicho siempre? Esto es arte, esto intenta ser innovador, intenta ser atrevido, intenta ver cosas nuevas. Para los nombres vanguardistas, les voy a mencionar a unos cuantos para llevar una línea de lo general a lo particular. Al primero que les quiero mencionar es T.S. Eliot en inglés, o T.S. Eliot, como se dice en español. Este autor nació en Estados Unidos, pero muy joven se fue a Inglaterra. En Inglaterra hizo su carrera. Y entre estadounidenses y británicos es un autor que ellos se pelean. No, pero es que es estadounidense porque nació aquí, porque aquí se fundó. No, pero es británico porque acá hizo su carrera, acá se dio a conocer. Uno de sus poemas más famosos es este, bueno, es la portada. Acá lo tengo en inglés. Es la canción de amor de J. Alfred Prufrock, o en inglés Love Song of J. Alfred Prufrock. La canción de amor que ni es canción ni es de amor. Y escogí este fragmento. No se espanten, ahora viene la traducción, para los que no hablan inglés. Ahora viene la traducción. Pero escogí este fragmento porque revela todo este sentimiento pesimista de no hay salida, no hay luz, esto está muy oscuro. Acá lo tengo en español. Aquí los tengo juntos para que no se pierda nadie. ¿Lo quieren en español o lo quieren en inglés? Español. And I have the eyes spread, no more the eyes of issue in a formulated phrase. Primero esa parte, el traductor escribe como, y he conocido ya los ojos, a todos conocidos. Los ojos que te fijan en una frase formulada. En una frase formulada, que también puede ser una frase hecha, pero formulada, de fórmula, pero también de formol. Este líquido que se usa en la química para tener animales o para tener plantas. Y entonces yo formulado, contraído bajo el alfiler, formulado ya no de forma ni de fórmulas, sino de formol, completamente una persona o el narrador se siente en una botella de formol, contraído bajo el alfiler, es decir, como estos animalitos en colecciones de mariposas o de luciérnagas, insectos que están ahí atrapados sin poderse mover. Cuando he sido prendido y contra la pared retorcido, es decir, estoy en formol, estoy atrapado, mi cuerpo está atrapado ahí, no me puedo mover. Entonces, ¿cómo habría de comenzar a escupir toda colilla de mis días y mis marchas? ¿Cómo podría yo suponer? Es decir, ¿cómo puedo yo pensar cuando me siento inmóvil, cuando me siento completamente atado?
Es decir, este sentimiento de frustración que es muy natural en el ser humano cuando las circunstancias alrededor son muy fuertes y muy tristes. Pregunto, ¿hacemos la pausa ahora para cambiarnos allá? ¿Cómo está? Preguntamos a Octavio. No, ahora sí. ¿Continuamos aquí? Sí, mandaba comentar que no hay problema, ¿verdad? Continuemos cualquier compartir comparte, pero estamos bien. A ver. Por cierto, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que no quede claro, sí, adelante. Bueno, ahorita que leyó las dos partes, ¿a usted en qué momento se le hace más emotivo, en la lengua original o en la traducción? Bueno, me preguntan cuál siento más emotiva, si la lengua original o la traducción del español. Para mí personalmente la original. Entonces, si pueden siempre leer el original, porque en la traducción siempre hay algo que se pierde, siempre hay una cosita que se pierde. Entonces, ¿perdón? Traductor, es decir, el traductor es un traidor. Pero en ocasiones no tenemos opción. Es decir, pues no hablo inglés o no hablo ruso, no hablo sueco, entonces pues tenemos que leer las traducciones, pero cuando se pueda debemos ver el original. Bueno, sí, pero si también igual nos quedamos que no sabemos y siempre vamos a estar aquí, no sabemos, entonces yo siento que debemos exactamente escucharlos en el original. Sí. Y muchas veces se rompe la barrera del idioma, ¿no? Claro. Porque ya vemos el sentimiento que le pone la persona, la emoción y a veces hasta las lágrimas, Sí. y entonces ya no ve nuestra alma, ¿no? Sí. Este poema fue de los primeros que fue grabado. Entonces, si lo buscan en YouTube, van a escuchar a T.S. Eliot leyendo, y la manera en que lo lee, de alguna manera nos da otra pista de cómo debe ser leído, en qué tono, si debe ser triste, si debe ser rápido. Y lo lee muy lento, como para ponerle más énfasis a lo que él quiere expresar de tristeza y de frustración. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? De lo que has mencionado más atrás, me quedó una duda. Claro. Mencionaste unos autores del realismo, ¿no? Sí. Tolstoy, Dostoyevsky. Del realismo vimos que hay dos, ¿no? Como los positivistas y los marxistas, en lo general. Entonces, los que mencionaste, Tolstoy y Dostoyevsky, ¿esos qué son? ¿Positivistas o marxistas? Se pueden ver de varios ángulos, y también depende cómo defina uno el positivismo y cómo defina uno el marxismo, porque entre las teorías que leí uno puede elegir ciertas características positivistas en ambos y ciertas características marxistas en ambos, y yo no sabría decir Tolstoy pertenece a este punto y Dostoyevsky pertenece a esta corriente punto, sino que ambos pueden tener características de los dos. Muy bien. El siguiente autor que les quiero mencionar es este hombre, Mikhail Bulgakov. Este es un autor ruso, y en mi muy humilde opinión, este hombre es un verdadero genio. Es un autor que les recomiendo. Recuerden que lo que dijimos de los vanguardistas es que presentan arte irracional, arte nuevo, quieren romper con la tradición. Y este hombre, Bulgakov, tiene unas historias muy locas. Un científico loco, hace experimentos con animales, con seres humanos. Uno de sus experimentos es
ponerle testículos humanos a un perro y el perro se empieza a volver más y más humano y ahí comienza todos los enredos de la historia. La otra obra de Bulgakov que les voy a mencionar es El maestro y Margarita. ¿Cuál es el nombre de la obra anterior? Corazón de perro. Corazón de perro. El maestro y Margarita empieza a ser escrita en 1928. En 1928 todavía está Lenin en el poder. En 1930, ¿recuerdan quién subió al poder después de Lenin? El mismísimo Stalin. Entonces vienen tiempos muy fuertes para la Unión Soviética, sobre todo para los artistas, para los intelectuales, porque hay mucha falta de libertad de expresión, mucha censura y mucha censura brutal. Entonces en 1930 Bulgakov dice, no, esta novela me va a traer muchos problemas y más que ganancias económicas me va a traer muchas vicisitudes. ¿Por qué? Por el tipo de tema que usa. Quema el manuscrito, lo quema, lo mete a la chimenea y se fue. Pero entonces su esposa lo trata de convencer y de que pues vuelvan a escribir. Total que lo convencen y vuelve a escribirla otra vez desde el principio. Y la termina hasta 1940. Pero no es publicada hasta 1960, mucho después del periodo de Stalin y de la muerte del mismo Bulgakov. Entonces regresemos un poco a Stalin, otra vez el contexto histórico de qué está pasando en la Unión Soviética. Para empezar, la religión no existe. No es decir, no es hacer una postulación de Dios no existe, sino decir la religión no existe. Este tal Jesucristo jamás existió y como no existió, no vamos a hablar de él. Esa es la postura stalinista sobre la religión. Entonces, ¿qué pasa en esta novela vanguardista que rompe con los estándares anteriores y que quiere de alguna manera provocar o de alguna manera hacernos pensar sobre lo que está pasando? En El maestro y Margarita hay 3 historias. 2 de ellas suceden en Moscú, una de ellas sucede en Jerusalén. Para empezar, esto es algo nuevo para la literatura. Y en algún momento las 3 historias convergen. El mismo diablo llega a Moscú, en la Unión Soviética, y su equipo de malhechores es su mayordomo, es un matón, un gato negro que habla y una bruja. Al gato negro, yo cuando leía la novela me imaginaba al zorrillo de las películas de Polarcito, porque es un gato que no es un gato pequeño, es un gato del tamaño de un niño y que habla y es así muy travieso. Ok, para empezar aquí esto, el diablo, para empezar está escribiendo al diablo como un personaje en un país donde Dios no existe y por ende el diablo tampoco. Ya empezamos mal, ¿no? ¿Y qué es eso de una bruja, ¿no? O sea, y un gato negro, o sea, personajes del mal. Pero entonces, si existe el mal, debe existir el bien. Pues es un poco lo que se lee entre líneas. Bueno, llega a Moscú. ¿Y
¿qué tiene de malo que llegue a Moscú? Es una ciudad. Moscú para los rusos es la tercera Roma. La primera Roma es Roma, la segunda Roma es Constantinopla, la tercera Roma es Moscú. ¿Por qué? Porque para los rusos Moscú es el centro religioso, es el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Para quienes hayan leído literatura rusa, siempre se compara San Petersburgo con Moscú. Moscú es el lugar donde la gente es buena, es noble, es religiosa. San Petersburgo es el lugar de las desgracias, del asesinato en crimen y castigo, donde la gente pierde sus valores, porque es una ciudad que fue creada por Pedro el Grande, que Pedro el Grande se ve también como una figura demoníaca. Entonces siempre esta comparación, Moscú buenos, San Petersburgo malos en la literatura. Entonces que el diablo llegue a Moscú, es decir, algo así como el diablo llegó al Tepeyac o el diablo llegó a Jerusalén. En ese nivel estamos hablando. Y entonces crea todas estas preguntas de que si Moscú es una ciudad sagrada, y por qué vamos a hablar de una ciudad sagrada en una Unión Soviética donde la religión no existe. Otro de los puntos de la novela es el maestro, es un escritor que escribe una novela sobre la pasión de Cristo. Un Cristo, un Jesús que la historia soviética quería negar, es decir, nunca existió. Y lo que hace Bulgakov en esta novela es escribir una parte donde Poncio Pilato está hablando con Jesús. Poncio Pilato tiene un dolor de cabeza insoportable. Entonces, desde la descripción del dolor de cabeza, por el clima de Jerusalén, el clima es desértico, es seco, describe cómo tiene la boca seca, cómo llega su esposa y le empieza a hablar de este hombre que quieren condenar y le dice que ella soñó que este hombre es inocente, y la descripción de la sed que tiene. Al parecer tenía una resaca o algo así, porque la manera en que describe la sed, el dolor de cabeza, el hastío de estar escuchando a su esposa. Llega Jesús, se entrevista con Poncio Pilato, y lo que describe mucho es los olores, el sudor. Entonces, todos estos detalles de la condición humana quieren de alguna manera decir, pues puede uno no creer, puede uno ser cristiano, pero la figura de Jesús, de Poncio Pilato, está comprobada para los historiadores. Pero entonces, nuevamente, esto es en un ambiente en el que se quiere negar todo esto. Bueno, ya les comenté la tercera parte, ¿sí? Porque la URSS, no lo entiendo. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ahí, ¿por qué escribes la URSS? Oye, en la ROS, perdón, es un typo ahí, en la ROS, perdón. Yeshua Hanostri. Sí, ese Yeshua Hanostri es el nombre del personaje en la novela que el maestro está escribiendo, pero se sobreentiende que es Jesús. Pero es el nombre del personaje que le da. Yo entiendo una cosa. Sí. Dices que este autor es vanguardista. El vanguardista destaca y tiene muchos seguidores. Pero si su novela se publica hasta 70, ¿cómo puede ser vanguardista?
Buena pregunta. Por las características del arte, por las características de la ruptura con la tradición anterior y por los elementos que él utiliza para crear esta obra. Encaja con los demás vanguardistas, aunque desgraciadamente no tuvo la trascendencia en su tiempo, y los seguidores, porque nadie pudo leer la novela, excepto la esposa, hasta 1962. Exactamente, pero sí, en su tiempo él no tuvo esta trascendencia, por lo menos con esta novela, porque otras cosas sí fueron publicadas. Tengo un fragmento aquí que les voy a leer y regresamos a la cuestión de las traducciones. Entonces queda muy bien este pequeño fragmento, que es de las primeras páginas de la novela. Recordemos, la religión no existe, Dios no existe, es un tema tabú completamente. Bueno, la voz potente de Berlioz volaba por el bulevar desierto, y a medida que se metía en profundidades, lo que solo un hombre muy instruido se puede repetir sin riesgo de romperse la crisma de la cabeza, el poeta se enteraba de más y más cosas interesantes y útiles, sobre Osiris egipcio, bondadoso, Dios e hijo del cielo y de la tierra, sobre el dios fenicio Famos, sobre Mardoqueo, incluso sobre Huitzilopochtli, Dios mucho menos conocido, que fue muy venerado por los aztecas de México. ¿Quién es ese? Huitzilopochtli. Gracias, Huitzilopochtli. Resulta que la literatura rusa no tiene traductores directos al castellano. Mucha de la literatura rusa se traduce primero al inglés y del inglés a muchas otras lenguas. En ruso, pues es casi imposible escribir Huitzilopochtli. Entonces, en ruso lo escribe más o menos como uno lo escucha, como uno lo entiende. Entonces ahí viene Huitzilopochtli. Pero este traductor traidor que habla castellano no se tomó la molestia de ver quién era este dios azteca del que estaban hablando. Cualquier mexicano entiende Huitzilopochtli, aunque no lo sepa escribir, pero lo busca, ¿no? Ese es el trabajo del traductor. Por eso, bueno, nos tenemos que poner a pensar ahí, ¿no? En fin, cuando leí este visito de Huitzilopochtli, me dio tanta rabia, porque digo, es obvio para nosotros, pero para el traductor no. En fin, eso es otra de las dimensiones. Precisamente Mikhail Alexandrovich le explicaba al poeta cómo los aztecas hacían con masa la imagen de Huitzilopochtli. Apareció en el lugar primero. En las primeras páginas empieza a dar un contexto de otras religiones y de otros dioses, es decir, empieza a picarle la panza a Stalin, ¿no? Con algo que no quería mencionar. Y ya con esto, ¿no? O sea, sí. No te enojes tanto porque los españoles entendieron en lugar de Huitzilopochtli como Churubusco. Hasta la fecha seguimos diciendo Churubusco. Sí, y hay muchos ejemplos. Cuauhnahuatl, que es Cuernavaca. Sí, exactamente. Y uno como traductor que me ha tocado también traducir textos, tiene que usar las herramientas que están disponibles. Estos son los dos autores vanguardistas que les quiero comentar. Y ahora un poco de pesimismo vanguardista, pero les prometo que no va a ser un final triste en esta ponencia que tenemos hoy. ¿Reconocen esta pintura? ¿El grito de quién?
de Edvard Munch, es un pintor noruego. Ese es un pintor mucho antes del vanguardismo, pero muchos vanguardistas lo usan como estandarte, porque tiene estas características de los vanguardistas, aunque esto es de 1860 y algo, pero porque tiene estas características de deformación, arte nuevo, arte que no se había visto antes. Los colores que usa Munch son nuevos, o por lo menos la combinación, el efecto que dan estos colores. 1893, que por cierto hay muchas versiones de este grito. Pero es una obra clásica, como pintura que todos reconocemos. ¿Alguien reconoce esta? Gracias. ¿Cómo se llama la obra? No, No es la parranda, pero es algo así. Es la ronda nocturna. la ronda no. De Rembrandt. No, velador. Sí. Y bueno, ¿por qué quiero mostrarles esta obra? Porque mi pregunta es, bueno, ¿quién es el Rembrandt de este siglo, de los 2000? ¿Quién es el Munch? ¿Cuál es la pintura icónica de estas dos décadas? O sea, se nos está acabando la década. Y bueno, ¿quién es el canon de la pintura? Es una pregunta para que la piensen. Arriba en noruego dice Etdukkeyan, que significa casa de muñecas. ¿Quién escribió Casa de muñecas? Ibsen, bueno, Henrik Ibsen. ¿Quién es el Ibsen del 2010, del 2005? Podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Abajo, el ruso es Prestuplenie y Nakazani, que significa crimen y castigo. La pregunta es entonces, ¿quién es el Dostoyevsky de los últimos años? Pues todas estas preguntas yo me las hago también y digo, caray, ¿quién, no? O sea, ¿quién es ese autor que ha movido masas últimamente? ¿Quién es ese pintor que tiene una obra que ha trascendido en los últimos 20 años, que todo el mundo conoce, en un tiempo en el que todo se puede transmitir en 5 segundos a todo el mundo por el aparatito? Puede ser Botero, pero eso es personal, cada quien considera a este nuevo genio. ¿Qué pasa con la literatura en estos días? Hay muchos mitos sobre Escandinavia, sobre Noruega, el país donde yo vivo ahora, en Noruega, porque todo el mundo dice, el sistema educativo finlandés es el mejor del mundo, porque los niños no tienen tarea, porque van a la escuela unas horas. Los países más felices son los países escandinavos. Se puede debatir, sobre todo por el número de suicidios ahora que estoy aquí por unos días digo, caray, cuánto sol, cuánta luz, va uno al mercado y ay, cuántas frutas. Y digo, ojalá la gente que está aquí sepa la bendición que tienen de tener tanto sol. Bueno, ¿qué pasa ahora con la literatura? Oye, Augusto, pero los noruegos es un pueblo culto, ¿no? Es un pueblo que lee mucho, a comparación de México, que el
libro al año por persona o menos. Casi un libro por persona. Es el promedio. En Noruega el promedio es alrededor no más, son aproximadamente 30 libros por persona. Entonces me dicen, entonces es un pueblo muy culto. Pero hay que pensar, ¿qué leen? Esa es otra pregunta. Este hombre es Jonas Stubbe, es el autor el que más dinero ha hecho escribiendo en la historia de Noruega. De hecho, la persona que más dinero ha hecho con arte en la historia de Noruega. Este es un hombre que tiene libros que han sido traducidos a muchos idiomas. Estoy investigando un poco y también está traducido al castellano. Pues no. ¿Es el nuevo Dostoyevsky? No. Pero son novelas muy entretenidas. Y otra de mis digresiones es este libro, significa cazadores de cabezas en el sentido literal de alguien que mata, pero también de alguien que busca, de recursos humanos, pues. Esta novela se hizo película. ¿Qué creen? En la película salí yo. Mi personaje era jefe de la guerrilla boliviana. Es una escena que duró en hacer todo un día. Y cuando fuimos al cine a verla, quitaron la escena. No tenía líneas, solamente llegaba, me mandaba un comando pero me pagaron. El caso es que esta novela tanto alcance ha tenido que se han hecho películas, se ha traducido al castellano, y son novelas que se leen muy rápido porque son muy entretenidas. Entonces pues no es tan difícil leer 30 libros en un año. Lo curioso de esto es que estas novelas policíacas de crímenes y de asesinatos y de cosas muy brutales surge en una Escandinavia donde casi no hay crimen, donde pues en realidad no es un problema la angustia de subirse al transporte público y no saber si no llega al completo, es muy ajena al pensamiento escandinavo, ¿no? Sin embargo, les encanta el crimen en novelas. Esta otra novela, el autor es sueco, Stig Larsson, que también ha escrito muchas novelas policíacas. Incluso esta novela se hizo película, esta serie se hizo película y también se hizo versión hollywoodense. Con Jameson, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. El caso es que estos noruegos leen mucho. Estos europeos leen mucho, de hecho. Pero me sigo preguntando quién es el nuevo Dostoyevsky, quién es el nuevo Altamirano, quién es el nuevo Octavio Paz. Bueno, murió en los 90, ¿no? Entonces en los últimos 20 años, ¿quién es el nuevo? ¿Quién es el bueno? Ahora los niños leen mucho Harry Potter. Y bueno, ¿es bueno o es malo? Bueno, se puede cuestionar, pero bueno, Harry Potter ha hecho que los niños lean nuevamente. Entonces, bueno, pues algo bueno tiene que salir de todo esto. Harry Potter, las novelas de Harry Potter son, no sé, los nuevos Tolstoy, el nuevo Galdós.
plena. Pero bueno, eso hace que estos pueblos lean tanto. Y que son cosas más simples de leer, más rápidas de leer. Lo malo es que después de Harry Potter no ha salido. Hasta ahora no ha habido otra serie que jale así, ¿no? Ahora, regreso a donde empecé. Europa, esta reina Europa caprichosa y vanidosa, a la que todo el mundo ve con admiración, y es donde buscamos los cánones, los estándares de belleza, los estándares de arte. Entonces, ¿qué podemos hacer si no lo encontramos en Europa? Tenemos que ir a la periferia, tenemos que ir a esos lugares que nos podemos preguntar si eso no es Europa. Tenemos que buscar en otro lado, ya que Europa no nos está dando esos cánones que queremos. Y eso también sucede aquí, y a eso voy a ir después. El caso es que también, aparte de la vanguardia, quería hablarles de esto, de qué está pasando en Europa con la literatura, qué está pasando con el arte. Entonces me decidí, como mucha gente en Europa también, a buscar los cánones, a buscar los estándares fuera de este cuadrito, fuera de este centro que ha existido por 2 siglos. El primer autor que les quiero compartir es Orhan Pamuk, que es un autor turco. Esta novela del Museo de la Inocencia creó una exposición que la presentaron en uno de los museos donde trabajo. Por eso yo conocí tanto al autor como la obra. Como ven, ha sido traducido al castellano, pero no es sencillo de leer, a pesar de la traducción. Me recordaba mucho estas lecturas a Dostoyevsky, de que uno ha leído 15 páginas y ¿qué pasó? ¿O que las leo otra vez? Tengo más preguntas ahora. Ese es el tipo de autor que es Pamuk. Es, ¿cómo se dice? Gimnasia mental. Entonces empezamos por el más duro, pero que vale la pena. Entonces, un libro de estos no se lee en 3 días, porque requiere mucha concentración, y también es este tipo de autor que entra en la mente del personaje y empieza a desmenuzar la psicología de la gente. Este en Turquía. También de Turquía, esta es una autora, Elif Shafak. Como ven, también está traducido al castellano. Muy guapa la señora. Escribe en inglés para tener un poco más de alcance, y también para que la traducción sea más directa. Esta novela la leí en inglés, llegó a mí, y también quedé muy contento, porque estoy encontrando a mis nuevos clásicos de este siglo. Por ser turca, utiliza muchos estos temas de los inmigrantes musulmanes en Europa, que es un tema muy actual, de cómo se integran, de cómo los recibe la sociedad. En esta novela, Honor,
es una familia de turcos que se va a Inglaterra, pero tienen esta tradición muy fuerte, este bagaje que traen desde su tierra. La mamá de uno, bueno, es la familia, la mamá, el papá, los hijos. La mamá tiene un noviecillo por ahí fuera del matrimonio. Esto es muy fuerte para el hijo, y el hijo la mata a la madre. Así comienza el libro, entonces no es el final, para que no crean que les estoy regalando la lectura. Así comienza el libro. Entonces ya con eso uno se queda enganchado. No son historias superficiales. Muchos la critican que es un poco, el tono es un poco rosa, pero a mí los temas me parecen muy interesantes, temas de política, temas de cultura, temas de migrantes, de cómo se integran, y mucho sobre el sufismo. Escribe ella sobre esta corriente del Islam llamada el sufismo, donde hay mucha meditación, donde hay mucha poesía. Y definitivamente para mí es uno de los clásicos, y es muy popular en Europa también. Es una de estas autoras que es muy popular en Europa, y que no es tan necesario traducirla porque muchos de los europeos hablan y leen inglés, pero como ven también está disponible en castellano. Y buscando más en la periferia y buscando más allá, en un viaje a Pakistán también encontré este autor, Mohsin Hamid, que desgraciadamente aún no es traducido al español, pero es un novelista que también escribe temas muy actuales. Él es pakistaní. Entonces esta novela es de un hombre pakistaní que se va a trabajar a Nueva York, y de repente pasa este ataque a las Torres Gemelas. Entonces, de tener un trabajo en una empresa y de ser un trabajo importante y de hacerla grande, pasa a ser detenido cada vez que toma un aeropuerto. Señor, venga para acá. Entonces, ¿qué pasa en la mente de una persona? Por los rasgos. Entonces, ¿qué pasa con una persona que sufre este acoso cada vez que toma un avión, cada vez que se mete en un aeropuerto? Se hizo película, por cierto, esta novela. Yo me enteré hace poco. Entonces, y la película está en YouTube. Así se llama. El Reluctant Fundamentalist, que es así como el fundamentalista reacio, en español sería eso más. Entonces digo, wow, estoy encontrando otra vez a mis clásicos, pero muy fuera de Europa, muy lejos de Europa. Esta es la última novela que leí hace un par de días, que habla sobre los refugiados. Nunca dicen que son refugiados sirios, pero se sobreentienden. Y en Siria existen, en la novela, existen portales como de Odisea Burbujas o de Doctor Who, que está el portal, uno se mete al portal y aparece de repente en Grecia, en Roma, en Inglaterra. Y entonces digo, wow, este es como mi nuevo García Márquez, que utiliza estos recursos gracias del realismo mágico que yo no he visto en otro lado. Entonces, la conclusión que yo puedo llegar es de que hay que buscar a los nuevos estándares en la periferia, y también lo podemos ver con nuestra realidad ahora.
de aquí, estando sentados en la casa de Morelos, porque siento que nuestros cánones y nuestros estándares están en el centro de la Ciudad de México. Y yo creo que hay que empezar a buscarlos en la periferia de Catepec, donde también debe haber esa luz que va a surgir. Porque todos estos autores, los últimos que les he mencionado, que ahora son muy famosos en Europa, vienen de lugares que nunca han sido considerados para traer cánones. ¿Perdón? Como sí, o sea, ¿quién ha considerado eso? ¿No? Exactamente, ¿quién ha pensado que el nuevo estándar literario va a venir de un lugar tan golpeado y del cual solo escuchamos cosas malas, cosas negativas? No sé si recuerden, o sea, hacer memoria, ¿cuándo fue la última vez que escucharon algo de Pakistán en las noticias? Pues seguramente fue un ataque, un bombazo, o que hubo un terrorista que agarraron. Entonces mi conclusión sobre todo este camino del vanguardismo y de Europa y del arte es que se puede encontrar todo este arte, toda esta belleza en el lugar menos esperado. Entonces la conclusión de todo esto es que debemos buscar la periferia y muchas gracias. Aún tenemos tiempo si alguien tiene preguntas o comentarios. ¿Perdón? Ibas a promover los debates, dijiste, esto se puede debatir. No, o sea, es que hay muchas cosas que pueden ser preguntas, que siempre pueden encontrarse argumentos en contra de varias cosas que comenté. Pues tú ibas a promover. No recuerdo alguna en particular. Botero. Bueno, conozco mucha gente que no les gusta Botero en Europa. La obra de Botero es muy conocida, creo que es el artista colombiano más conocido en Europa, pero al igual que la obra de Frida Kahlo, son obras que en Europa provocan esta polaridad de, muchos lo aplauden, pero más o menos exactamente, o sea, tanto Frida como Botero es este cliché de lo odias o lo amas, y eso sucede mucho en Europa con ellos dos. Entonces por eso decía que se puede debatir, porque conozco tanta gente que la obra de Botero no les entra. A eso me refería. Me gustaría saber qué impacto tienen los autores mexicanos en el mundo. Por ejemplo, ¿qué hay de Rulfo? ¿Qué hay de Fuentes? ¿Qué hay de Octavio Paz? Sí, desgraciadamente no tienen la difusión. Desgraciadamente no tienen la difusión. Para poder estudiar a Rulfo, a Fuentes, debe ser alguien, uno debe estar interesado en la literatura mexicana en particular. Viene quizás también por las relaciones culturales y comerciales que uno tiene con Europa, que no son tan conocidos y tan difundidos. Yo tengo una pregunta. Claro. O sea, las vanguardias tienen determinadas características. Entonces, esta propuesta que tú nos estás brindando de que volvemos a la periferia, ¿qué características podrías tú definir que tiene esta nueva literatura?
Para empezar, es ese despertar, ese instinto que uno tiene al leer una nueva novela, y las características que he encontrado en este arte de la periferia es tanto la belleza como el tema del que me estás hablando me tiene que enganchar. Entonces, pero a la vez usan nuevos valores estéticos que uno no conocía y que uno simplemente no consideraba como estéticos. ¿Por qué? Porque vienen de fuera, porque vienen de un lugar que no vale la pena, porque tenemos que centralizar todo y traer a los artistas al centro. Me refiero tanto como en México como en Europa. A los artistas y a los creadores hay que traerlos al centro, y desde ahí donde pueden ellos difundirse. Es decir, nunca sucede al revés, de decir del centro ahora vamos a la periferia a buscar los nuevos valores estéticos. Y estos autores de los que mencioné, de los turcos, de los pakistaníes, la propuesta es salir un poco del área de confort europeo y entrar a estos nuevos territorios, digamos. Y en cuanto a las características, en general, en particular, es un poco difícil poner el dedo y decir es exactamente esto lo que debería Es que cuando veo que como que son las actividades cotidianas, que son lo que nos está pasando en el mundo actual, ¿no? Que nos dicen que las migraciones van, si ahorita son muchas, van a ser más, y la problemática de violencia, suicidio, agresión hacia las mujeres también van a ser más. Pienso que por ahí va, sobre todo los títulos y la comentaria de lo que trataba cada uno. Sí. ¿No? También sabemos que pienso que como ya nos dieron plazo hasta el 2030 para las emisiones de CO2, y de ahí en adelante vamos a tener más crisis, entonces yo pienso que los autores hacen sus obras de acuerdo a su entorno. Entonces pienso que por ahí va a ir la tendencia, a menos que alguien tenga la esperanza, ¿no? Un mundo mejor, o muy feliz, de confianza. Claro. Y lo que sucede con con los autores escandinavos, es que ellos escriben mucho sobre crimen, pero de alguna manera es un crimen muy artificial. Porque no es lo mismo que alguien escribe una novela de crimen en México, basada en cosas de narcotráfico, o la brutalidad con la que nos hemos enfrentado. Quizás por eso el crimen escandinavo se siente más superficial. ¿No? Hay películas que salen en Rate TV, donde muestran que matan a los, pero se ven historias muy light, ¿no? Está el documental, se me va ahorita el nombre de todo lo que está pasando en violencia en México, se estrenó en salas mexicanas y también en el extranjero, está History Channel, y las personas se salieron, y el comentario fue de que la acción estaba muy remarcada, y hasta que el autor dice que no son escenas reales porque se ven las cabezas, ¿verdad? Y es la realidad que se vive en México. Por ahí alguien tenía más bien preguntarte, ¿se siente como mucha influencia sociológica en ese tipo de libros que estás mencionando? Pero visto desde la perspectiva de las personas que lo están sufriendo, o sea, de los países, por eso están en la periferia.
de los países que tienen el problema de la emigración en ese caso, y de cómo los tratan y de qué está pasando, porque los europeos a lo mejor pues ya lo ven como normal y les conviene, o no les o lo detienen, o para ellos a lo mejor por eso no les ha integrado tanto estos fenómenos sociales, que realmente a la gente que tiene que estarse programando ir, o los que lo han sufrido, pues sí, realmente es una cuestión de choque, ¿no? Muy bien, y porque hay esta teoría de sufrimiento equivale a buen arte. Y Europa no ha sufrido una guerra que devaste al continente como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Después de eso no ha sufrido una guerra entre potencias. Es decir, no ha habido guerra contra Estados Unidos o contra Rusia. Entonces es una paz muy relativa, pero a la vez condiciones de vida mucho mejores que antes de la guerra. Y en cambio en la periferia se siguen pasando carencias, se sigue sufriendo, sigue habiendo guerras, la gente tiene que desplazarse de su país y dejarlo todo atrás, porque no hay opción, porque ya no hay casa, porque entonces puede ser eso, que la característica es la perspectiva de primera persona y no una creación un tanto artificial de algo que me estoy imaginando. Claro, ¿sí? Bueno, o sea, en ese sentido, porque sí te entendí todo lo que vas a decir, pero me pasan como muchas dudas, ¿no? Porque, o sea, tu tema fue la vanguardia de literatura en Europa, ¿no? Y terminas diciendo que hay que buscar en la periferia. O sea, como que no queda así muy claro, o sea, das a entender como que si dijeras la vanguardia es la periferia, y entonces pues es como una es duda, pues, ¿no? O sea, porque la periferia no es el centro, o sea, lo que no es el centro más bien es como la retaguardia. Entonces tú lo que nos estás dando a entender es como que la vanguardia es la periferia. Y ese tipo de corrientes que digamos, en lo personal a mí me gustan las corrientes marxistóricas, ¿no? El marxismo algún tiempo y sigue proclamando que es la vanguardia, ¿no? Esa cuestión. De hecho, lo acabo de explicar, pero sí lo entendí, pero me quedan esas dudas, porque el marxismo plantea que es la vanguardia de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo nada más preguntaría, es lo mismo decir. A mí me parece que esto de la vanguardia casi es como una autoproclama, ¿no? O sea, como cuando hay ahora en Bolivia, ¿no? Que se autoproclama la presidenta, cuando nadie la mencionó que es la presidenta, y ellas ahorita se autoproclaman. A mí me pareció esta clase así como que es algo similar, ¿no? Esta corriente se autoproclama la vanguardia, pero pues más bien es como una corriente con sus características que se está autoproclamando, pero te digo, es pregunta. Claro. No sé si lo entendí bien. Sí, no, lo que yo quiero proponer es que la vanguardia se puede encontrar en la periferia, y sobre todo en el tiempo en el que no se encuentra en otro lado. Si estas vanguardias, si estos nuevos cánones que dirijan se encuentran en otro lado, es muy posible, pero la propuesta es que la vanguardia, estas nuevas vanguardias, este nuevo arte irreverente y atrevido puede ser encontrado en la periferia, pero no significa que solamente ahí exista o que solamente sea el único lugar donde uno deba buscar, pero que sí es un lugar donde nadie ha buscado. Pero el ejemplo de Turquía y de Pakistán es que es posible encontrar vanguardias en estas periferias que han sido marginadas por muchos años. Quedó más o menos... y no, es bueno que haya dudas y que haya preguntas, porque eso despierta mucho más el... Sí, dentro de las coincidencias que comentabas entre Rusia y México, ¿hay alguna coincidencia también en el México anterior,
1928-1929, cuando la guerra cristera, cuando había todo este auge en contra de la Iglesia Católica, la lucha entre el Estado y la Iglesia, pero con los noruegos, ¿no? Con toda esta gente de esa parte de Europa. Tú hablabas de la confirmación humanista. Sí. Bueno, en México había bautismos socialistas, con Tomás Garrido Carnaval en Tabasco y otras personas, que había que investigar bien cómo eran los bautismos o bautizos socialistas. Ahora, no es una contradicción o una paradoja el situar, el que esté dentro de la vanguardia gente como Mikhail Bulgakov, que coincide un poco con este autor rumano, Eugen Ionesco, ¿no? Absurdo. Cuando ellos son cristianos, ¿cómo es posible que si el avance es el ateísmo, el atavismo es la religión, el cristianismo, porque es lo pasado, es lo atávico, lo que nos ata a lo contrario a la ciencia, al desarrollo de la humanidad? ¿Cómo estos cristianos pueden colocarse en la vanguardia cuando son el retroceso, no? No, muy buen comentario. Y siempre lo religioso se considera lo contrario a lo intelectual. Pero sin embargo, tanto las religiones como los autores que se aceptan creyentes siempre regresan. Por alguna razón, esta cosa que sucedió en la Unión Soviética, donde hay una generación que no tuvo absolutamente ninguna religión, se radicó completamente, y sin embargo, cuando se abre otra vez por Putin, que es un amigo de la Iglesia Ortodoxa, el cristianismo ortodoxo en Rusia florece nuevamente, cuando en los 30, 40 se creía que ya estamos viendo a los últimos creyentes rusos. Y al parecer eso sucede en muchos pueblos, en Polonia también. Bueno, que Polonia... Hasta un papa, pero en Polonia, que pasó de un país a otro, y de repente era de Alemania, de repente era de Rusia, de repente se dividía, y también se quiso acabar tener un régimen socialista también, que estaba en contra de cualquier religión, y sin embargo ahora es el país más católico de Europa. Entonces, mi opinión es que estas religiones parecen ser parte intrínseca de mucha gente. Al parecer, no de todo el mundo, pero hay algo ahí dentro del ser humano que le hace regresar. En Noruega, en Oslo, hubo un ataque terrorista en 2012, se vio en las noticias. Un hombre puso una bomba en el parlamento, en edificios públicos, y fue un campamento de jóvenes que estudian para ser políticos, y asesinó a 60 y tantos jóvenes ahí, adolescentes. Una desgracia para el país, la primera vez que sufría algo así. Un país muy ateo, pero que por alguna cosa de instinto fue y se reunió en la catedral de Oslo, sin que nadie dijera nada, sin que nadie dijera, pues vamos a vernos en la catedral de Oslo para llevar flores y para reunirnos. La gente solita vio la iglesia, la catedral, como el punto de reunión. Y eso lo debatieron después, o sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué no en la plaza central? ¿Por qué no afuera del Parlamento? Porque entonces puede ser eso, ¿no? Que a pesar de que la corriente humanista y la corriente ateísta es muy fuerte, la corriente que trae de regreso al hombre a su religión es igual de fuerte. Entonces va a haber una lucha ahí por muchos años.
sin que haya una decisión absoluta para uno o para el otro. ¿Qué piensas hasta ahora? Muy buena pregunta. No, yo he escrito cuentos, pero muy de manera interesada. Pero no. Como dijo Borges, sí fue Borges quien dijo que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Algo así. Pero tu obra no está entonces al acceso del público. Mi tesis sí. Les puedo mandar el link, Solo Octavio, claro que sí. Bueno, es un comercial, pero como comentaba, mi tesis es un análisis entre Gogol en ruso, Benedetti en español y Herman Melville en inglés, donde hago una teoría sobre los motivos, que es un motivo, ¿no? Y hacer una teoría de cómo encontrar motivos en la literatura. Y sí está disponible. Primero acá y después allá, ¿sí? Sí, tienes una pregunta. Primero, es todo generalizador. Digamos que hasta España y Francia tienen estas características de lectura que mencionaste, ¿no? Sí. Así es así. Y bueno, otra pregunta es, como escritor, ¿qué se necesitaría o qué características piensas para que fuera una novela allá a esos lugares que le interesara a la gente? Sí, sobre lo primero, España y Francia han dado muchos autores últimamente. De hecho, hay mucho estímulo al arte en Europa. Sin embargo, la característica nueva es que el arte es muy individual, si no es que individualista, porque hay demasiado apoyo. Se quejan mucho los artistas en Europa de que no hay suficiente apoyo, pero lo que sucede es que hay mucha oportunidad, muchas becas. Te doy una beca o te doy 20.000 euros para que escribas tu libro. Pero entonces esto sucede en muchos lugares y sucede entonces que la gente que quiere escribir tiene acceso a hacerlo, pero no ha llegado ningún autor español o francés que pegue y que la academia diga: wow, hemos encontrado al nuevo canon. En cuanto a qué podría uno llevarles de México a Europa, yo creo que regresamos a lo mismo, sobre las periferias, sobre esta situación que estamos viviendo, contada en primera persona, desde la perspectiva del trabajador que se va todos los días a trabajar al centro, la Ciudad de México, desde la perspectiva de las personas que han perdido a alguien de la familia. No sé, yo creo que esas son las características que se están buscando, de contar las historias desde una perspectiva cercana. Algo que ellos no sufren. Al parecer sí, pero que de alguna manera están conscientes de esta situación que sucede. Desgraciadamente, todo lo que llega también de México es violencia y negatividad. Entonces quizás también ya están conscientes de que eso existe, pero hay que darles a conocer qué más existe, ¿no? Dentro de todo esto. Y allá, antes de que se nos... Sí, Diego, bueno, creo que es muy similar lo que planteaste que sucede en Turquía, lo que sucedió acá 60 años antes en Latinoamérica, con este llamado boom latinoamericano, que paradójicamente tiene la palabra boom, una palabra inglesa, ¿no?, para definir algo latinoamericano, y que estos escritores desde la raíz, desde lo propio, decían: si sucede algo aquí, ¿por qué tenemos que escribir algo de lo que está sucediendo afuera? ¿No? ¿Por qué no tenemos que ligar a las vanguardias que están sucediendo en Europa? ¿Por qué no hacemos algo que esté plasmado desde lo de nosotros? Entonces creo que lo que está sucediendo por acá por Turquía es más o menos esto, lo contrario a lo que dices que sucede con esos países escandinavos que escriben de lo que no conocen. Y sí siento que es circular esto que nos planteas
acerca de las vanguardias, ¿no? Se ha roto tanto, se ha tratado de, porque una característica de las vanguardias es esa transgresión, ese doblamiento de lo que sucedió previamente, se ha roto tanto, pues ahora que se necesita, yo creo que ahora lo que necesitamos es construir. Y si hay escritores por acá que yo considero, me atrevería hasta a decir que son los del nuevo Octavio Paz, por decir, ¿no? A la manera de ensayo, no de poeta, pero sí de ensayo. Leonardo da Alcántara se me hace muy bueno. Creo que él está logrando esta parte periférica de la que tú hablas en Oaxaca. Él está logrando desde un taller de poesía, está logrando esta unión de pensamiento, ¿no? En la periferia. Se me hace muy bueno esto que planteas tú desde la periferia hacerlo, y creo que está logrando también ahorita aquí en esos seminarios que se están haciendo. Y creo que el boom latinoamericano es un muy buen ejemplo de cómo una literatura de una lengua puede lograr trascender estas barreras del idioma, estas barreras geográficas. Estos autores del boom latinoamericano son los autores que se conocen en Europa, pero ahí se quedó. Es decir, no ha habido un nuevo boom mexicano, un nuevo boom latinoamericano. Y eso es lo que esperamos. Son muy poco conocidos. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero muchísimas gracias nuevamente, y ha sido un gusto muy grande poder estar aquí un par de horas compartiendo y con esta gente de Ecatepec, que es mi municipio. Muchas gracias.